Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Subsecretario, ¿cómo está? Muy bien, María Luisa, muchas gracias por la invitación, Eduardo. Bueno, por acá. Subsecretario, pero quiero partir con lo que lo acabo de preguntar, pero más profundo. ¿Cómo está usted hoy día y en lo personal? Yo estoy bien, te había dicho, estoy en esa etapa de la vida que uno puede asumir tareas complejas, creo que estoy en una tarea compleja, muy intensa, pero además con una responsabilidad entregada por el presidente de la República que hoy día está vinculada a una de las principales preocupaciones de los chilenos y chilenas, y por lo tanto me siento a cargo de una responsabilidad muy importante y eso requiere mucha dedicación y mucha rigurosidad y estamos tratando de cumplir con esa tarea. Igual es una labor asfixiante, ¿no? Porque la seguridad está en todas las encuestas, ¿no? Dentro de las primeras prioridades, más allá de lo que digan las cifras del delito, hay una sensación de inseguridad o de impunidad también que se mezcla, y es el Ministerio del Interior, es usted como subsecretario quienes tienen esta labor, porque de ese Ministerio de Seguridad que se viene hablando desde el gobierno de la presidenta Bachelet número 1, hasta ahora todavía no hay grande avance. Ayer hubo una reunión, algo entiendo que se abordó de ese tema, pero mientras tanto ustedes tienen todavía la responsabilidad respecto a este tema tan sensible. Sí, yo creo que de hace a lo menos 10 años que las personas que nos ven tienen en sus prioridades los temas de seguridad. Por algo muy razonable, todos tenemos familia, todos vivimos en comunidad, nuestros hijos salen a veces en la mañana, vuelven en la tarde, sale nuestra madre, nuestras parejas y por supuesto cuando hay delitos existe la angustia y el temor de que a los seres queridos le ocurra algo. Y esto se ha profundizado por un diagnóstico que nosotros como gobierno tenemos, es que el tipo de delitos que hoy día enfrentan los chilenos es completamente distinto. O sea, se modificó el carácter de delito. No quiero ir a la cantidad, quiero ir al tipo de delito que se comete. Tal vez el homicidio es el ejemplo más explícito de lo que ocurre. Los homicidios hoy día, si bien ocurrían hace 5 o hace 7 años atrás, el cambio en materia de homicidio es sustancial. Hoy día cerca de 6 de cada 10 homicidios se cometen con armas de fuego. O sea, son delitos que antes se cometían con un arma blanca, con un objeto contundente, hoy día se cometen con armas de fuego. Segundo, el 60% de los homicidios se cometen en la vía pública, a la vista de toda la sociedad. Y en tercer lugar, son delitos planificados. Uno de los elementos que cambió en materia de delitos de los últimos 5 años es que lo que se llama imputado desconocido, o sea, hay un homicidio, la policía, la fiscalía llega al sitio del suceso y no logra levantar información suficiente como para saber quién cometió ese delito. Y hoy día tenemos un 42% de imputados desconocidos. Esa es la realidad de la cual el gobierno se hace cargo y busca resolver. Hay varias medidas que van destinadas a resolver antes de eso, entonces con lo que usted nos acaba de decir, ¿uno puede decir somos un país más peligroso? Por supuesto, quiero volver al tema de no la cantidad, porque podremos entrar a una discusión. Sino que lo peligroso que es. Hoy día un robo con violencia, un robo con fuerza pudiera ser cometido con el objeto de cometer el robo, pero acompañado de un arma de fuego y ese delito que antes era un robo, podría terminar en un homicidio. Por tanto, efectivamente, la presencia de más armas de fuego, el uso de armas de fuego en un porcentaje más alto de delitos hace que los delitos que se cometen en Chile hoy día sean más peligrosos que antes. Y bandas más avesadas que hacen... Y, bueno, pasamos del delito común al delito organizado. Si vemos los homicidios que ocurrieron el fin de semana, Eduardo, a propósito del fin de semana, vemos que cerca de el 60% de esos delitos, de esos homicidios, llegó un vehículo, bajaron personas desconocidas, encapuchadas, con armas de fuego, ejecutaron el homicidio y se fueron. Eso no es un delito común, ese es un delito que se planificó, que se organizó y que se ejecutó. Y por tanto, como tú muy bien planteas, son personas que ya están organizadas, especializadas en la comisión de delitos violentos. Por tanto, el desafío en materia de seguridad que tiene el país hoy día es completamente distinto a los desafíos en materia de seguridad que el país tenía hace 5 o 6 años atrás. ¿Cómo ese tipo de delito mucho más peligroso, que usted mismo dice que estamos en un país más peligroso, nos han ido robando los espacios públicos? Se lo pregunto ahora, hace ratito estábamos hablando de las ferias navideñas, de las balaceras, en 3 comunas en particular. El año pasado también vimos incluso que en ferias navideñas, por balas o por tratar de ir a matar a una persona, asesinaron a un niño chico. Hoy día puede
las personas previo a Navidad ir a una feria navideña y estar seguro, estar tranquilo? ¿O usted le recomienda no ir con sus familias, por ejemplo? No, lo que ocurre es lo siguiente. Yo creo que los países tienen la obligación de garantizar el derecho de las personas. Esa es la convicción del gobierno. El derecho a la seguridad es un derecho básico de las personas. Cualquiera de nosotros va a exigirle al Estado, cualquiera de nosotros, le va a exigir al Estado que sus hijos puedan salir a la plaza o que puedan ir a comprar ahora que está la Navidad, ¿cierto?, de manera tranquila. Claro. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de las personas. Evidentemente los Estados se enfrentan desafíos. Voy a colocar, a propósito de lo que tú planteas de las ferias navideñas que se producen en la vía pública, donde han habido disparos. Bueno, una tarea esencial en el tipo de delitos que estamos enfrentando es sacar las armas de la calle, porque finalmente, de alguna manera, esa arma llegó a la mano de un delincuente. Y por tanto, la pregunta primero que tenemos que hacer, ¿no?, es qué estamos haciendo para que esas armas no lleguen en manos de los delincuentes. Hoy día, el presidente hasta ahora debe estar participando en la destrucción de 25.000 armas. Es la destrucción más alta de armas desde el año 90. ¿Por qué estamos destruyendo más armas? De esas 25.000 armas, te quiero decir que 13.000, cerca de 14.000, en realidad fueron entregadas voluntariamente en procesos de fiscalización que se llevaron adelante. 8.000 fueron incautadas por parte de las policías. Y cerca de 4.000 son armas que están siendo dadas de baja por las Fuerzas Armadas o por las policías. 25.000 armas. ¿Cuántas armas estamos fiscalizando este año en Chile? Llevamos 62.000 armas fiscalizadas. ¿Cuánto se fiscalizaba antes? Nosotros estamos llegando al 10% de fiscalización en materia de armas este año. Hace 3 años o 4 años atrás se fiscalizaba cerca del 1%. Fiscalizar armas es una de las medidas que un Estado que no quiere que hayan armas en manos de delincuentes tiene que tomar. Y esa medida se tomó. Hay un plan nacional de fiscalización de armas muy ambicioso. Busca fiscalizar el 10% de las armas inscritas legalmente y se le entregaron vehículos al Carabinero de Chile que no tenía para cumplir las labores de fiscalización. Ahí hay una medida muy concreta que busca para que las armas no lleguen a manos de delincuentes. 1/3 de las armas que ocupan los delincuentes son armas que estaban inscritas legalmente previamente. Muchas veces se dan por extraviadas, muchas veces se dan por robadas, o muchas veces alguien la compró pero nunca nadie fue a preguntarle dónde las tenía, y por tanto fiscalizar esas armas es una medida muy concreta. La segunda es evitar que el arma entre de manera ilegal a Chile. Y en esa medida, la medida que ha tomado el gobierno, esta función es una función de aduanas. Pero aduanas necesita capacitarse y necesita tecnología, porque las armas ya no entran completas, entran por partes. Claro. Una parte puede entrar por Iquique, otra parte puede entrar por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, y si la persona que ve el equipaje, que todos hemos pasado por ahí, ¿cierto?, pasa el equipaje por una máquina de rayo X, pero no es capaz de saber que esa pieza que está en ese equipaje es parte de un arma, no tiene cómo detectar el ingreso de armas ilegales a Chile. Eso requiere capacitar a esa persona, y es lo que está haciendo la Dirección General de Movilización Nacional con Aduanas, para lo cual firmamos un convenio entre ambas instituciones, y además estamos dotando de escáner aduanos. Las armas son esenciales. Y quiero también pedir colaboración, porque hay una nueva ley de armas. Nosotros estamos tratando de sacar el reglamento adelante en la Contraloría. ¿Por qué es tan importante el reglamento? Porque hoy día algunas de las armas que se usan son armas, por ejemplo, armas a fogueo modificadas. Por lo tanto, tenemos que regularla y tenemos que prohibirla. Eso lo va a permitir el reglamento de armas. Y estamos luchando en la Contraloría contra más de 10.000 observaciones que se ingresaron a la Contraloría al reglamento. ¿Quién ingresa las observaciones para impedir que haya un reglamento de armas? Aquí es muy importante también saber cuáles son las prioridades del país, los intereses que tienen los distintos sectores del país. Chile necesita el reglamento de armas, pero cuando a la Contraloría ingresan más de 10.000 observaciones, para en la práctica hacer muy difícil sacar el reglamento de armas, uno dice, bueno, parece que en Chile también hay personas que parece que no les interesa sacar las armas de la calle. Le quiero plantear algo ahí, porque hubo una reunión con la ministra del Interior, estuvo el presidente del Senado, otras personas involucradas, una reunión que se desarrolló ayer, donde se hablaba justamente de las medidas que fueron anunciadas en el mes de abril, una treintena de medidas que se habían anunciado 31. En una agenda, 31 en pos de delincuencia, de las cuales solo 19 han sido aprobadas. Y lo que es peor es que hubo un reconocimiento por parte del Poder Legislativo de una lentitud a la hora de abordar justamente esos proyectos de ley. Hay una manera más lenta de avanzar con esos proyectos. Entonces, ¿cómo se puede agilizar esa discusión? Yo entiendo que es un poder paralelo, pero también hay partidos que son de gobierno. ¿Cómo se puede agilizar esa discusión considerando nuevamente que son temas urgentes para la ciudadanía? Sí, es bueno preguntarse, primero hay que valorar que entre el Congreso y el Gobierno haya un acuerdo de sacar 31 proyectos de ley. Hay ya cerca de
de 40 leyes en materia de seguridad que se han sacado durante estos 2 años. Es realmente impresionante la cantidad de proyectos. Pero de los 31 proyectos, Eduardo, la pregunta es cuáles son los más importantes. O sea, sobre cuáles hay que colocar mayor atención. Decirte que hay algunos que son muy importantes para el país, no para el gobierno, porque es probable que este gobierno logre ejecutar las capacidades que van a dar esas leyes. Pero son muy importantes para el país, porque el desafío de seguridad para las personas que están en su casa quieren que la seguridad no dure un año, ni en un gobierno, quieren que la seguridad sea permanente. Entonces, dotar a Chile de un Ministerio de Seguridad le hace bien a la tarea de garantizar la seguridad de las personas, sí. Es un nuevo Estado para enfrentar los desafíos de seguridad. Tener una nueva ley de inteligencia, ¿le sirve al Estado? Por supuesto, porque eso permite tener información adecuada para que las autoridades políticas puedan saber qué amenazas y qué riesgos tiene la seguridad del país. Tener una fiscalía supraterritorial para que los fiscales no tengan que investigar solo en una región, cuando las bandas cometen delitos en varias regiones a la vez, sino puedan tener una facultad de investigación más de un territorio mucho más amplio, también es muy importante para el país. La ley de inteligencia financiera para perseguir el lavado de activos son muy importantes. Esos son proyectos muy importantes porque van a configurar un nuevo Estado con nuevas capacidades para combatir el nuevo tipo de delito que enfrenta el país. Por tanto, es el Estado en que el gobierno está pensando para dejar como herencia. Pero de esos que son importantes, ¿cuáles se han aprobado? De eso ninguno. Por eso estoy colocando justamente la presión sobre proyectos que van a modificar el tipo de Estado que tenemos para enfrentar los desafíos de seguridad y los delitos que tenemos. Hay otros que son... ¿Cómo que dé algún ejemplo de los que nos están aprobando que son importantes para enfrentar el nuevo tipo de delito? Voy a colocar a usted una mezcla. Puse los del Ministerio de Seguridad, la ley de inteligencia financiera, que es muy importante, el lavado de activos. Finalmente, detrás de todos estos delitos hay un negocio. Hay que perseguir la plata. Y alguien está en su casa juntando esa plata y haciendo negocio. La ley de la Fiscalía Supraterritorial. Y voy a otros que van a tener una tramitación que esperamos salgan de aquí a enero. Ustedes están conversando, entiendo, respecto a las reincidencias. Esta sensación que tenemos todos, y la gente que está en la casa también la tiene, de que alguien comete un delito y sale a la calle. Claro. Lo decíamos a propósito de dichos de algunos carabineros, que si hacemos la pega ahí, después no pasa nada. Vuelven a cometer un delito, vuelven a salir a la calle. Tenemos a carabineros, como ustedes muy bien plantean, en el marco del Plan Calle Sin Violencia, durante este año han hecho unos 430.000 controles, entre controles de identidad y controles vehiculares. De eso surgen cientos, miles de detenidos. Algunos porque portaban drogas, otros porque tenían tenencia ilegal de armas, otros porque llevaban un vehículo con encargo de robo. Si esas personas no quedan detenidas, ¿cuál es la impresión que le queda a los chilenos? Que hay impunidad, así que aquí se comete delito y da lo mismo que te detengan porque después que alguien. Bueno, 2 proyectos de ley, uno que es ley y otro que va a ser ley antes que termine enero. Uno que modifica la prisión preventiva. Hoy día muchas veces no se da prisión preventiva. Y el gobierno tramitó un proyecto de ley en conjunto con el Parlamento para modificar los criterios para la prisión preventiva. Hoy día una persona que comete un delito con un arma, teniendo un arma en la mano, aunque no la haya usado, tiene que quedar en prisión preventiva. O sea, si una persona porta un arma es un peligro, no puede quedar en libertad. Y por tanto, la ley establece, que hoy día es ley de la República, la promulgó el presidente la semana pasada, que si alguien es detenido cometiendo un delito y portaba un arma, tiene que quedar en prisión preventiva. Si la persona cometió un delito, por ejemplo un robo, y lo cometió en el marco de una organización criminal, o sea, no es una persona, sino es un grupo de personas organizadas para cometer ese tipo de delito, tiene que quedar en prisión preventiva. Y si la persona que es detenida tiene previamente en los últimos 2 años detenciones por delitos similares y medidas cautelares, tiene que quedar en prisión preventiva, porque si no se genera la sensación de que aquí las personas cometen delitos y quedan en libertad. Bueno, eso es una ley de la República, eso va a permitir a los jueces aplicar la prisión preventiva, ya no como una opción, sino como una obligación en estos casos. Y de aquí a enero estamos tramitando un proyecto de ley a través del Ministerio de Justicia, que es un proyecto de reincidencias, que es para los que han cometido reiteradamente delitos que también la gente ve que sale a la calle. Claro. Eso tiene que terminar. Sí, eso es bien importante lo que está diciendo. Para que termine, el proyecto de ley lo que plantea es que si una persona es reincidente, la pena puede aumentar hasta 2 grados. Y por tanto, esa persona que antes eventualmente tenía una pena de 3 años y un día y no iba a ir a la cárcel, sino iba a quedar en libertad, sube 2 penas, puede pasar a presidio mayor, o sea, una pena sobre 5 años y un día va a quedar en prisión. Y me imagino que todos estos proyectos tienen los votos. Todos estos tienen los votos. Uno ya es ley,
reincidencias está en segundo trámite en la Cámara de Diputados, ya pasó por el Senado y esperamos transformarlo en ley antes de que termine el mes de enero. Esto es muy importante para los chilenos. Nosotros lo comprendemos. ¿Sí? Imagínate la persona que en una población ve que al frente hay una persona que comete delito y que la amenaza. La denuncia, ve que lo toman detenido y ve que al día siguiente vuelve. Se siente indefensa. Bueno, carabineros que viven en poblaciones nos decían lo mismo, que les sucedía lo mismo cuando quedan en libertad después de perseguirlo. Eso hay que terminarlo y estos Por proyectos de ley son supuesto. para eso. Subsecretario, nosotros tenemos un teléfono de WhatsApp, a nosotros nos llegan muchas denuncias que tratamos de hacernos cargo diariamente y una de ellas que es muy recurrente es el barrio Meix. Por poner un ejemplo de otros barrios, pero vamos al barrio Meix, que el barrio Meix ha cambiado muchísimo en los últimos años, ha aumentado la delincuencia enormemente, los puestos ilegales, hoy día incluso veíamos como hay verdaderos bares en las calles a propósito de eso. Y ahí le quería preguntar cuál es la información que ustedes manejan. ¿Hay bandas organizadas detrás de la delincuencia del barrio Meix y del comercio ilegal? ¿Qué información manejan ustedes como gobierno? El comercio ilícito es la expresión de un delito organizado, porque finalmente lo que se vende en esa feria o en esa calle normalmente son productos que ingresaron por contrabando a Chile. Sí. Eso es lo primero. O sea, y para hacer contrabando de la magnitud que implica proveer a una actividad comercial que ocupa cuadras, implica que no lo hizo una persona, que hay una organización que logra ingresar de manera ilícita contrabando productos a Chile, que los almacena, que los traslada, que los distribuye, que los comercializa y después recibe la ganancia. Si tú me preguntas, ¿hay organización criminal detrás del comercio ilícito? Yo te digo, sí, hay organización criminal detrás del comercio ilícito. Y desde esa perspectiva solo contar algunas cosas. Para eso es muy importante el control de la frontera. Hay que recordar que las Fuerzas Armadas están desplegadas en la frontera norte y se está haciendo una inversión en materia de tecnología para el control de la frontera. ¿Es importante tipificar mejor el delito de contrabando? Sí. Se aprobó la ley que modifica el delito de contrabando y aumentó las penas. Que es muy importante, te digo, pero solo para mencionarlo. Pero en el punto territorial, porque vamos al barrio Meix. ¿Y por qué no se logra desbaratar? Que algo que uno no entiende si están ahí establecidos todos los días. Porque es bien importante separar dos cosas que a veces en el debate público se confunden. Y que es bien importante a las personas aclararlas. Desbaratar lo que ocurre en el barrio Meix significa que el Ministerio Público tiene que llevar adelante una investigación, que tiene que juntar los antecedentes y la evidencia necesaria para identificar cuáles son las organizaciones que están detrás de los delitos del barrio Meix y detenerlas. Trabajo que requiere una investigación. Porque nosotros podemos ir mañana con carabineros, te voy a dar un ejemplo, podemos desalojar el barrio Meix, incluso podemos tomar personas detenidas cometiendo delitos en flagrancia. Y se instalan al día siguiente. Y al día siguiente se va a instalar. ¿Por qué? Porque ninguna de esas acciones tocó a quienes son los verdaderos dueños del negocio. Los dueños del negocio se desbaratan a propósito del debate que hay respecto al control en las calles, que nosotros valoramos, entre paréntesis, después lo podemos conversar en la medida de los municipios. Pero el sicario, la persona que comete un secuestro, o el grupo, o la banda, o la organización que comete secuestro, el sicario que comete el homicidio, asesinato, o el narcotraficante, no se detienen haciendo un control en la calle. A esas personas se les va a buscar a sus casas, se allana a su domicilio, pero en el marco de una investigación, en la cual previamente hubo escuchas telefónicas, hubo seguimiento, hubo agentes encubiertos, hubo agentes reveladores, se juntó toda la evidencia, se identificó a todos los que forman parte de la organización criminal. Y eso se está haciendo, me imagino. Y eso se hace de manera muy intensa. Por eso es que es muy importante hacer la distinción. La detención en la calle es una detención en flagrancia, pero que normalmente toma al que está en la escala más baja de la organización criminal. Para combatir este delito, el que no tiene que estar tranquilo en su casa es el sicario, el que forma parte de la organización criminal o un narcotraficante. Es ese el que no puede estar tranquilo en su casa y tiene que saber que el Estado va a hacer una investigación y en algún momento va a llegar a ese domicilio, lo va a allanar y lo va a tomar detenido. Pero eso es persecución penal. Eso no es control no es patrullaje, eso es persecución penal. Y una de las tareas esenciales en Chile es mejorar la eficacia de la persecución penal. Cuando asumimos como gobierno y nos damos cuenta que el 42% de los homicidios tienen imputados desconocidos, significa que la persecución penal estaba fallando y que por lo tanto había que retomar la persecución penal, y por eso es que el gobierno destina recursos para que el Ministerio Público contrate estos equipos
ECO, que finalmente son equipos para evitar que haya impunidad en los delitos graves. ¿Qué le parece a usted las medidas que han tomado algunos municipios? Algunos han llamado a una alerta municipal, un estado de excepción dentro de su normalidad. Otros, como el alcalde de Carter, esta mañana estaba presentando su batallón de protección de los vecinos. ¿Qué opinión le parecen a ustedes como gobierno estas iniciativas que toman los municipios? Mira, las personas quieren más presencia del Estado en las calles. Ese es el elemento central. La gente quiere que el Estado esté presente en las calles, que el control de esa calle, de ese barrio, de ese territorio, lo tenga el Estado y no lo tengan los criminales o los delincuentes. Toda medida que permita que el Estado esté presente en los territorios es bienvenida. Por eso yo no voy a entrar a la polémica si el decreto lo verá el Contralor. A él le corresponde ver si los decretos tienen o no tienen marco legal. ¿Qué es lo que importa? Si un alcalde y su consejo municipal están disponibles a destinar más recursos a los temas de seguridad preventiva, que son las facultades legales que tienen los municipios, y en el marco de esa facultad preventiva quiere contratar más guardias municipales y por tanto contribuir a hacer más patrullaje y a tener más presencia del Estado en esa comuna, bienvenido sea. Lo único que hemos dicho nosotros es que esto tiene que tener un cierto nivel de coordinación. Las comunas tienen un Consejo de Seguridad Comunal que preside el alcalde, donde participan las policías, tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros. ¿Qué es lo importante de esto? Saber dónde tiene que patrullar Carabineros, saber dónde debería patrullar un patrullaje mixto entre guardias municipales y carabineros que hay hoy día, y dónde podrían patrullar los guardias municipales solos. Y eso tiene que ver con el análisis del territorio, que lo tiene Carabineros, y que permite definir cuáles son los niveles de riesgo en los lugares donde hay que patrullar. Y como gobierno no puede si el alcalde coordinar. Carter, el alcalde Palacio o cualquier alcalde de la región metropolitana quiere destinar más recursos para tener más presencia del Estado en las calles, bienvenido sea. El mismo esfuerzo que está haciendo el gobierno, Eduardo. Aprobamos la ley para que Carabineros pudiera llamar a 1.200 carabineros que están en retiro a servicio. En la ley de presupuesto incorporamos recursos para que Carabineros pueda contratar 430 civiles para reemplazar a Carabineros en funciones que hoy día no son policiales cuando esos carabineros están cumpliendo funciones administrativas, 430 personas civiles para que liberen a Carabineros esas funciones administrativas. Estamos entregando vehículos para que Carabineros pueda tener presencia en las ¿Cuándo calles. se va a avanzar en el aumento de la planta de la PDI, que es algo que está detenido hace muchos años? Sí, con la PDI hemos trabajado varios meses y ser muy transparente. Yo la semana pasada dije que era bueno, a propósito del debate que se está produciendo, llegar a acuerdos muy operativos para las personas. A propósito de la persecución penal, María Luisa, la persecución penal la hace la Policía de Investigaciones, que tiene una función preferentemente de investigación criminal. Y ahí el trabajo de la PDI ha permitido llegar a dos conclusiones. Uno, que es necesario aumentar la planta de agentes policiales, que tienen una formación más corta y por tanto permitiría ampliar las capacidades de la Policía de Investigaciones de manera más rápida. Tienen 1.000, aspiran a llegar a 3.500. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Y eso lo hemos planificado en un periodo de 15 años. Y lo segundo, la PDI ha planteado que un mecanismo de contratación de profesionales con título profesional que con un año de formación pueden entrar a las labores de investigación criminal. Estas dos medidas podrían amplificar mucho las capacidades que tiene hoy día la Policía de Investigaciones de llegar a los sitios del suceso. Nosotros lo vemos hasta en la serie, ¿cierto? Pero finalmente los delitos se aclaran cuando se llega de manera oportuna al sitio del suceso, cuando se levanta la evidencia balística, la evidencia biológica, la evidencia que hay en las cámaras. Para eso tienen que haber personas preparadas que llegan al sitio del suceso. Y la PDI requiere más capacidad para hacer eso. Nosotros estamos de acuerdo en ambas cosas, hemos trabajado varias meses, tenemos un proyecto de ley redactado con la PDI, pero claro, esto requiere recursos, que no son pequeños. Y por tanto, cuando uno toma una decisión de esta naturaleza, está diciéndole al Estado, mire, vamos a ampliar la dotación de la PDI, pero esto va a tener un costo de 160.000 millones de pesos para el Estado todos los años, o sea, de manera permanente. Claro. Y eso es lo que yo he planteado, que son en estos temas donde tenemos que llegar a acuerdo con la oposición. ¿Queremos mejor persecución penal? Entonces tengamos más fiscales. ¿Queremos mejor persecución penal y no queremos impunidad? Bueno, tengamos una dotación más grande de capacidad en la Policía de Investigación. Subsecretario, para que quede claro el tema a propósito de los municipios y el batallón de protección de la Florida del alcalde Carter. Entonces, ¿usted está de acuerdo? Porque habíamos hablado hace unos días atrás con usted y por lo menos con el de La Reina tenía sus aprehensiones de este batallón ciudadano. Ahora cree que es necesario
que sí. todos tengan o que los municipios trabajen. ¿Y qué le respondería al alcalde Carter? Porque hace Ya, pocos instantes dijo el Estado no está cumpliendo sus funciones, tampoco con el sistema penitenciario y está cediendo terreno frente al delito, y reconoció que no solamente este gobierno, sino que también los anteriores. Sí, mira, hagamos una diferencia, porque, vuelvo a insistir, los guardias municipales existen por ley. Si un municipio quiere contratar más guardias municipales y entregarle labores de patrullaje, de vigilancia, está dentro de la ley, y si lo puede hacer bien, porque va a haber más Estado presente en las calles. Distinto a lo que se habló la semana pasada en un principio, de que era que Los civiles, ciudadanos. que vecinos cumplieran labores de patrullaje. Evidentemente eso no, porque esto implica un cierto nivel de riesgo. Por eso dijimos, dentro del Estado de Derecho. El Estado de Derecho le da facultades en materia de seguridad preventiva a los municipios y las pueden ejercer, y si tienen recursos para ejercerlas, bienvenido sea. Respecto a que el Estado no está cumpliendo, que es la afirmación del alcalde Carter, yo creo que es muy importante a las personas del país no generarle la sensación ni a las personas, ni a quienes cometen delitos, ni a quienes están organizados para cometer delitos, que en Chile no hay Estado. Porque eso no es cierto. Primero, Carabineros tiene 55.000 funcionarios que trabajan todos los días. Y eso es parte del Estado de Chile. La Policía de Investigaciones tiene 12.800 funcionarios que trabajan todos los días, que colocan en riesgo su vida para proteger la seguridad del país. Tenemos una agenda legislativa con el Congreso de la Nación, con el Congreso, donde se están tramitando proyectos de ley. Y tenemos un presupuesto aprobado recién en el Parlamento que crece un 5.7% respecto al año 2022 en materia de seguridad. Y el presidente lo ha dicho y lo ha reiterado insistentemente: la seguridad es un derecho que el gobierno tiene como prioridad garantizar. Entonces, yo podría dar muchos ejemplos respecto a cómo el Estado está enfrentando hoy día los temas de seguridad, pero permíteme colocarte solo 2 o 3 ejemplos. Ahora vamos a entregar sistemas de identificación balística a la Policía de Investigaciones, uno para Tarapacá y otro para Biobío, donde no habían. Y vamos a instalar un segundo sistema de identificación balística a la Lavocar de Carabineros aquí en Santiago. Eso es el Estado. ¿Y de qué sirve eso? Para explicarlo. Cuando haya disparos como ocurrieron en la feria y queda un casquillo, el Estado tiene la capacidad de recoger ese casquillo, saber si esa arma que lo disparó fue usada en otro delito y puede ser vinculada a una investigación para identificar quién es el que porta esa arma. Ese es el Estado. Eso es dotar de manera seria capacidades del Estado para enfrentar el tipo de delitos que estamos enfrentando. Pero hay sectores que, reconozca también, subsecretario, que reclaman ausencia del Estado o que no está presente, como en la Araucanía, por ejemplo. No, pero la Araucanía, permíteme decirte, la Corma, hace una semana, reconoció una disminución en el 82% del robo de madera. 82%. En el robo de madera. Sí. En el robo de madera, en la cantidad de madera robada y en la cantidad de vehículos que se roban, 82%. Estamos en el año 2023, que de los últimos 4 años es el año en que ha habido menor cantidad de ataques incendiarios. Y estamos en un año en que, en los últimos 5 años, es el año en que ha habido menos usurpaciones en la región de la Araucanía. 200 condenas el año 2022. ¿Eso tiene que ver con el estado de excepción? 80 condenas el año 2023. Lo Eso... que te quiero decir es que en materia de la Araucanía, los resultados son reconocidos por todo, incluso por la Corma. Pero eso se vincula con el estado de excepción, que era algo que se solicitaba para la región metropolitana. ¿Son realidades diferentes? Eso se vincula con 3 cosas, Eduardo. Uno, con que había una persecución penal muy efectiva en la Araucanía. Nos hemos puesto de acuerdo con el Ministerio Público, lo hemos reforzado con profesionales, hemos enviado equipos especializados de la Policía de Investigaciones a la investigación. Y vuelvo a decirlo, tenemos más de 200 condenas en el 2022 y nos estamos acercando a las 200 condenas el año 2023. Son condenas que se desarticulan en organizaciones criminales y que las sacan y le quitan su capacidad operativa. La segunda es la presencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que permite que el Estado tome control del territorio. Y tercero, la preocupación por las víctimas, que hay un programa de atención a las víctimas en la región de la Araucanía. Se lo voy a plantear como lo han planteado algunos alcaldes. Si estas medidas dieron resultado a la Araucanía con estado de excepción, con presencia de militares, etcétera, con todo lo que eso significó, ¿por qué no se podría aplicar en la región metropolitana? Sí, es bien importante primero decirle a los alcaldes. Yo tuve la semana pasada personalmente conversaciones con la Asociación Chilena de Municipalidades, lo recibimos en la Moneda, y también con la Asociación de Municipios Rurales, también lo recibimos en la Moneda, que les pido llegar a acuerdo con los alcaldes. Yo sé que los alcaldes son la
la primera presencia del Claro, Estado en un territorio, en y la por lo tanto frontera. son quienes reciben de manera mucho más intensa la demanda de seguridad. Y por tanto hay una serie de áreas que yo creo que nosotros tenemos que acordar con los alcaldes. Le planteamos alguna iniciativa, no voy a detallarla aquí, pero reiterar la voluntad de llegar a acuerdo con los alcaldes para fortalecer el rol que ellos tienen que jugar en el territorio en materia de seguridad, que es fundamentalmente seguridad preventiva. Voy al estado de excepción, que ha sido el tema como emblema del debate. Quiero volver a lo que le planteaba María Luisa y poder explicárselo a las personas. Primero, no tenemos ningún sesgo, porque estado de excepción, llevamos 39 solicitudes de renovación de estado de excepción en la macrozona sur. Es decir, acusarnos a nosotros como gobierno de que por tema ideológico no queremos aplicar. Vamos cada 2 semanas a pedir renovación del estado de excepción por instrucciones del presidente de la República en la macrozona sur. Y hemos desplegado a las Fuerzas Armadas en el norte. Esta ya no es una discusión política e ideológica, es una discusión de cuál es la herramienta útil para combatir el tipo de delito que estamos enfrentando. Quiero volver al ejemplo que daba del sicario, o de quien está dedicado a un secuestro, o de quien es narcotraficante. La pregunta es, si, por ejemplo, destináramos a las Fuerzas Armadas de la región metropolitana de infraestructura crítica, que es uno de los debates. Claro. ¿Qué es la infraestructura crítica? ¿Qué podríamos considerar nosotros infraestructura crítica? ¿Un hospital, por ejemplo? Podría ¿Aeropuerto? ser, ¿cierto? Los lugares donde se generan o se producen servicios esenciales para la población, como el agua, la electricidad, podría ser también. Terminales de bus, también podría ser infraestructura. ¿Es ahí donde se cometen los homicidios? Pregunto yo. Parece que no. O sea, ¿usted cree que no serviría una medida como esa? Y lo segundo es infraestructura que crítica, claro. a los sicarios, a las organizaciones que se dedican a los secuestros, a narcotraficantes, a los que son líderes de la organización, ¿se les detienen los controles en las calles? Parece que no, que se detienen a través de una investigación liderada por el Ministerio Público. Entonces, creo que esta es una discusión técnica. Yo le planteé a los alcaldes en la reunión que tuvimos que igual acogíamos su preocupación. Durante el transcurso de esta semana vamos a volver a conversar con Carabineros, vamos a volver a conversar con la Policía de Investigaciones, vamos a volver a conversar con las Fuerzas Armadas para recoger su opinión. Pero quiero decir que esta no es una opinión aislada del gobierno. Pero ¿usted podría asegurar que durante este gobierno no habrá estado de excepción en la región metropolitana? No puedo asegurar eso, porque el gobierno tiene la obligación de siempre evaluar todas las herramientas que le da el Estado de Derecho para garantizar la seguridad de la población. Por eso he dicho y nos comprometimos con los alcaldes, vamos a volver a hablar con Carabineros, con la Policía de Investigación y con las Fuerzas Armadas para recoger la opinión respecto a esta medida. Opinión que hasta ahora ninguna de las instituciones ha considerado necesaria o ha considerado útil. Correcto. O sea, no se descarta. Vamos, subsecretario, a casos puntuales que pueden ser de alguna manera emblemáticos y que generan mucha relevancia por lo que implica. Hablábamos hace un rato del cabo Palma, nunca se encontró ni se dio con el paradero de Carlitos Knight, que habría salido de Chile, mucho se prometió que se iba a pagar y le iba a caer todas las penas de la ley de nuestro país y no se encontró. Existe un temor de que pase lo mismo con este niño de 5 años, que todos quedamos muy conmovidos hace unos días cuando se le asesinó, al parecer todo indicaría que a manos del lechuga Carlos Alarcón. Sale hoy día antecedentes de parte de Bolivia que al parecer él y su pareja habrían cruzado la frontera y ya están en Bolivia. ¿Cuál es la información que ustedes manejan como gobierno? Sí, volver a hacer la separación de funciones, que siempre es bien importante. Las investigaciones en Chile las lleva el Ministerio Público, la Fiscalía, que es un poder autónomo del gobierno, ¿ah? No autónomo del país, por lo tanto tiene que responderle al país, pero sí autónomo del gobierno, o sea, nosotros no lo podemos instruir y es muy importante, por lo tanto, que cuando se entrega información, la información que se entrega, ojalá la entregue el titular de la información, es el que está a cargo de la investigación. Siempre el que está fuera de la investigación y que no conoce la diligencia que se están llevando a cabo podría cometer un error al entregar esa información. Por lo tanto, lo más razonable es que la entregue el fiscal. Lo que sí puedo decir que es muy claro, la Policía de Investigaciones, por instrucción del fiscal, levantó una alerta roja. La alerta roja es una alerta que se hace a través de Interpol y hay 185 países que forman parte de Interpol y la alerta roja alerta a estos 185 países frente a la eventual presencia de esta persona en esos países. Y si esa persona estuviera presente en ese país, la policía de esos países está obligada a detenerla o a retenerla e informarle a Chile. Eso es lo que se ha hecho, es levantar una alerta roja ante la eventualidad de que esta persona saliera del país o estuviera en otro país, de manera de que en ese país se le busque,
eventualmente se le detenga y se le informe a Chile. Hay que mejorar la persecución penal. Cuando partió el plan Calles sin Violencia, nosotros le pedimos a la Policía de Investigaciones que tomara 187 homicidios del 2008 a la fecha que no tenían ningún imputado conocido, o sea que estaban impunes. Hasta ahora llevan 110 homicidios de esos esclarecidos. ¿Cuál es el mensaje de esto? Parece que se podían esclarecer. O sea, homicidios que del 2008 Sí, claro. no tenían ninguna base. Cuando se instruye buscar al responsable, la Policía de Investigaciones logra ya haber aclarado de los 187, 110. ¿Y eso por qué? ¿Desidia de las policías? No, eso es porque para que haya persecución penal efectiva, Eduardo, las policías también requieren ciertos equipamientos de los cuales carecen o carecían. Por ejemplo, este teléfono que podría haber sido incautado, ¿cierto?, en una investigación criminal llevada adelante, tiene mucha información, pero sin la tecnología para extraer esa información, claro, para analizarla, para sistematizarla y a partir de eso eventualmente identificar las redes de la persona que pertenece a este teléfono, es muy difícil hacer investigación penal. Y cuando uno encuentra una PDI que tiene esa tecnología en un lugar o en dos lugares de Chile, uno dice, ¿cómo se puede hacer buena persecución penal en Chile? Claro. O cuando uno encuentra carabineros con 2 sistemas de identificación balística, uno dice, ¿cómo se puede hacer investigación y persecución penal en Chile si no se puede identificar la huella balística? A Carlos Alarcón, ¿se le va a detener? Estamos cerca de que se encuentre, que me parece muy importante como país que logremos dar con el paradero de personajes como María ese. Luisa, yo creo que lo que tú planteas es una tarea ineludible del Estado chileno. O sea, le tenemos que garantizar a las personas que cuando se mata a un niño en Chile no puede haber impunidad. Exacto. Y desde esa perspectiva, nuestra tarea es colaborar en todo lo que requiera el Ministerio Público y en todo lo que requiera la Policía de Investigaciones para encontrar al responsable. Yo tengo mucha confianza en las capacidades profesionales que tiene la Policía de Investigaciones, que está a cargo de esta investigación, y te puedo garantizar que están haciendo lo necesario para encontrarlo. A propósito de eso que decía Mari, de la posibilidad de que haya escapado este sujeto apodado El Lechuga, tomamos agenda de lo que es el control territorial de aquellos que salen y de aquellos que entran. Y aquí también hemos enfrentado una suerte de polémica a propósito de las expulsiones. En su momento yo recuerdo a la ministra Toá que dijo que hacer todas las expulsiones que estaban ya solicitadas por la justicia era una cantidad de plata que no teníamos. Ahora, en el último tiempo, se ha hablado ya de expulsiones más ejecutivas. El presidente habló también de la posibilidad de que Venezuela genere estos vuelos humanitarios producto de un trabajo de diplomacia. ¿Cuál va a ser? Perdón, me llego a atorar con este tema. Sí. ¿Cuál va a ser el foco que se va a poner en el control territorial, en la expulsión de ciudadanos indocumentados, de aquellos que cometan delitos, etcétera? Ya, primero, mira, la gente de la casa quiere que expulsemos a quienes ingresaron de manera irregular. Hoy día, en materia de expulsión, primero, no hay problema en que el Estado chileno dicte decretos de expulsión. De hecho, cuando nosotros asumimos, hay 12.000 decretos de expulsión entre el 2013 y el 2022 ya firmados, y durante este gobierno se han iniciado 7.000 procesos de expulsión y firmado 1.000 resoluciones. Por tanto, que el Estado firme resoluciones no es problema. Eso demuestra que el Estado chileno está dispuesto a expulsar, y este gobierno El tema es también. ejecutarlo. El problema es ejecutarlo. ¿Tenemos problemas para ejecutarlo a Colombia? No. A Ecuador tampoco. Estoy colocando ejemplos. ¿Cuál es nuestro problema de expulsión en términos de ejecución? Fundamentalmente, nuestro problema eventualmente es expulsar ciudadanos venezolanos que han ingresado de manera irregular a Chile a Venezuela. Hay una buena noticia, el sábado, ya no puede que esté equivocado día, el canciller de Venezuela, en su cuenta de X, Twitter, publicó que ellos estaban disponibles a vuelos de repatriación coordinados con el gobierno chileno. O sea, es la primera vez que un canciller del gobierno de Venezuela, de manera explícita y pública, manifiesta la voluntad del gobierno venezolano de coordinarse con el gobierno chileno. ¿Y ya lo hablaron entre gobiernos o esto fue solo por X? Esto es parte de un esfuerzo diplomático que se viene haciendo hace ya tiempo, que hemos dicho. Yo tuve una reunión de carácter telemática con la contraparte venezolana hace un par de meses atrás. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho gestiones diplomáticas con el canciller, con el vicecanciller. Hay que recordar que el gobierno chileno repuso un embajador
en Venezuela que no había, y hoy día tenemos un embajador que es el embajador Gamuri. Todas estas acciones que ha desplegado el gobierno chileno han permitido finalmente llegar al punto que el canciller pueda públicamente, el canciller venezolano, decir que están disponibles en coordinación con el gobierno chileno realizar procesos de, ellos llaman repatriación. Claro. Nosotros hemos hablado, ¿cierto?, de retorno no voluntario, que es el lenguaje que es compatible entre ambos países, o sea, ambos países entienden lo mismo. Ellos cuando hablamos de expulsiones no siempre entienden lo mismo que entendemos nosotros. Por tanto, hemos hablado de retorno no voluntario. Y esto se va a traducir además en una reunión presencial con el gobierno venezolano, con el objeto de poder programar lo que ha anunciado la disposición que ha mostrado el canciller venezolano. ¿Se ha podido avanzar a raíz de esta buena voluntad de las partes en materia diplomática para que la información policial requerida desde Chile sobre algunos ciudadanos venezolanos pueda estar a tiempo? Eso esperamos firmar, Eduardo, en los próximos días. Nosotros venimos trabajando hace ya un buen tiempo en firmar un acuerdo en materia de seguridad con el gobierno venezolano. Ellos tienen un documento que nosotros le propusimos, lo han revisado, han manifestado su acuerdo, y eso sería un primer paso formal de un acuerdo formal entre ambos gobiernos en materia de seguridad. Uno de los intereses de Chile en el marco de ese acuerdo es que podamos acceder a los antecedentes penales de las personas que detenemos en Chile, claro, y que tienen nacionalidad venezolana. Y recordar que el presidente me ha pedido, y ya ingresamos al Congreso un proyecto de ley, usar una facultad. Las expulsiones las hace el director del Servicio Nacional de Migración, no la hago yo. Pero la ley me da a mí una facultad extraordinaria que es expulsar por razones de seguridad interior. El presidente me ha pedido usar esa facultad, y a partir de esa petición del presidente el gobierno ha decidido ingresar un proyecto que ingresó al Congreso para fortalecer esta facultad de expulsión por razones de seguridad. Eso va a implicar, si es que se aprueba, y esperamos que sí, por lo menos si lo hemos conversado con los parlamentarios, primero que voy a poder expulsar a una persona que afecte el orden público y la seguridad pública. Y vuelvo al comercio de Metz, María Luisa. Ese migrante en situación irregular que es cometido ejerciendo el comercio ilícito, que es hoy día una falta, ¿cierto?, pero que después la vuelve a cometer. Hoy día yo no tengo facultades para expulsarlo. Bueno, esta modificación legal me va a dar facultades para expulsión por alteración del orden público. También me va a dar facultades para expulsar a las personas que cometieron un delito con penas inferiores a 3 años y un día, para poder expulsarlos sin esperar el proceso judicial. Y lo estamos planteando también la facultad a la policía de investigaciones para que pueda entrar al domicilio a buscar a la persona que tiene una resolución de expulsión, cuestión que hoy día no puede hacer. Ya, y hoy día, si nosotros le ponemos número a eso, estamos hablando que el 2024, ¿cuántas personas podrían ser expulsadas? Nosotros, el promedio de expulsión desde el 2018 a la fecha, de los gobiernos, si uno toma los promedios, estamos en torno a los 350 expulsados por año. Ese es el promedio, para que lo sopesemos. Por eso pero con estos proyectos de ley. Nosotros aspiramos a subir eso que nos ha pedido el presidente a 2.000 expulsiones el año 2024. Esa es la meta que nos hemos puesto, entendiendo que el Estado y el gobierno chileno hasta ahora, tanto el gobierno anterior como este, si uno mira un promedio de expulsiones, está en torno a los 350 expulsiones por año, y por lo tanto ya pasar de 350 a 2.000 estamos hablando de expulsiones administrativas. Estoy dejando fuera las judiciales. Es un crecimiento muy sustancial que se haría en materia de expulsiones administrativas. Y si una cosa es expulsar y la otra es constatar que no vuelvan a ingresar. Y ahí seguimos teniendo un problema, porque independientemente que se ha permitido la presencia militar, se ha cuestionado el hecho de que solamente pueden tomar a la persona y reconducirla a una central de la PDI o de Carabineros, y luego la persona continúa en territorio chileno. ¿Cuál va a ser el otro actuar, o cómo se va a acentuar justamente el controlar las fronteras para que no sea un ida y venir? Sí, yo entiendo esa crítica. Siempre frente a esa crítica es bueno preguntar cuál es la alternativa que ofrecen, porque una vez que la persona ingresa y se detenía, claro, a todos nos interesaría devolverla al país de donde entró. Pero si ese país no lo permite, ¿cuál es la alternativa? Evitar que entre. La única alternativa es justamente ser muy eficiente en evitar que entre. Y ahí yo, perdone que diga, hay veces que uno siente que las personas dan clase de cómo se hacen las cosas. A mí, en general, no me gusta mucho ese estilo, porque detrás de ese estilo hay una arrogancia de decir yo sé cómo se resuelven todos los problemas. Y uno tendría que preguntarse, no sé por qué no lo resolvieron antes.
Si es tan fácil resolver los problemas, ¿por qué no resolvieron? Entonces, hay gente que anda por la calle dando clases de cómo se resuelven los problemas. Y si uno ve con el control de la frontera norte del país, uno llega a la conclusión, primero, de que no hay tecnología en la frontera. No hay tecnología. O sea, uno va a Colchane, yo iba a Colchane y no había ni una cámara térmica, ni una cámara que fiscalizara la frontera. Y si uno iba a mirar cómo lo hacía las dos funcionarios de la Fuerza Armada y el carabinero que estaban en ese puesto, estaban en una verdadera mediagua, incomunicados porque donde están no tenían telefonía, no tenían señal de teléfono celular, ¿ah? Con 8 grados bajo cero en la noche y con 30 grados de temperatura en el día. Esas son las condiciones. Entonces, con esas condiciones yo creo que hay que ser mucho más humilde a la hora de empezar a dar clase de cómo se hacen las cosas. Bueno, eso cambió. ¿Ah? Eso cambió en Colchane y basta preguntarle al alcalde de Colchane, si ni siquiera al gobierno, basta que por lo demás es un alcalde de oposición, preguntarle al alcalde de Colchane si las condiciones de Colchane hoy día son las mismas. Y no son las mismas. No son las mismas porque hay una infraestructura moderna, hay cámaras térmicas, hay conexión satelital, hay condiciones dignas para las personas y hay mejor control de la frontera, que tenía un efecto en Colchane. O sea, ingresan menos personas de manera irregular a través de Colchane. Está siendo menos atractivo también entrar. Yo no sé cuánta gente está entrando hoy día a Chile. Ya, hay dos cifras, María Luisa, que son distintas. No compiten una con la otra. ¿Ah? Una es la cifra que se lleva respecto a las personas que son detenidas ingresando irregularmente a Chile en la frontera. O sea, son vistas por Carabineros, por la PDI y detenidas, o la Fuerza Armada y detenidas. El año pasado la fecha eran 25.000 personas que habían sido detenidas, este año son 20.000. Tenemos una disminución de un 20%. En segundo lugar, esa disminución tiene oculta varias cifras. Primero, que el año pasado 72% de esas personas eran venezolanas, este año 52% de esas personas son venezolanas. O sea, hay una disminución del ingreso y además una disminución de ese ingreso más pronunciado en ciudadanos de nacionalidad venezolana. Hoy día la segunda nacionalidad son los bolivianos. Segundo, oculta una segunda cifra, que en Colchane esto ha disminuido de manera, yo diría, importante, pero eso ha tenido un efecto en generar una tendencia al alza en Chacayuta, en Arica. ¿Ah? Si tú me preguntas si el despliegue de la Fuerza Armada y la colocación de tecnología en la frontera ha tenido un efecto, sí. ¿Ha sido suficiente? No, porque uno esperaría que nadie ingresara de manera irregular a Chile, y por eso es que hay proyecto para instalar 6 puestos de observación fronterizo más en la frontera junto al Ejército, y hay un proyecto de instalación de tecnología con Carabineros. Cuando termine el gobierno deberíamos tener un control completo en materia de tecnología de los 1.000 kilómetros de la frontera norte, que incluye la región de Arica, la región de Tarapacá y la región de Antofagasta. Ahí se dio este caso que fue tomado para hacer memes con estos parlantes y estos sistemas que se utilizaban para disuadir. Sí, eso fue una lamentable confusión que fue aclarada y que, bueno, después se insistió. Ese denominado megáfono no era parte de la instalación del puesto de observación fronteriza. Era más bien una demostración de la empresa que llevó adelante el proyecto de una herramienta que es considerada por lo demás un arma no letal, porque el megáfono del que se habla es un arma no letal, o sea, genera un nivel de sonido que puede hasta romper los tímpanos. El puesto de observación fronterizo son 4 módulos modernos con climatización, pero fundamentalmente con 2 tecnologías que son clave. Conexión satelital, eso significa que tú podrías hoy día aquí mirar, y puedes hacer el ejercicio un día si quieres, podríamos mirar en estos momentos lo que está ocurriendo en la frontera a través de las cámaras térmicas aquí, si quisieran. Por lo tanto, tiene 2 avances tecnológicos muy importantes, la conexión satelital y las cámaras térmica, lo que le permite a Carabineros no tener personal dando vueltas, sino controlarlo desde un lugar seguro y eventualmente desplegar sus fuerzas en caso necesario. Pero, perdón, es que solo para cerrar ese punto, que circuló una orden de compra, hablaban de 1.000 millones de pesos, que era parte de esa inversión que incluía ese sistema de audio. Sí, en el caso del puesto de observación fronterizo tiene 2, que no son megáfonos, 2 parlantes, ¿ah? Que en todo puesto militar, porque es un puesto militar y presencia de la Fuerza Armada ahí, se utiliza para advertirle a las personas que se están acercando a una instalación militar. O sea, son parlantes normales, no estos sistemas de armas. Son parlantes absolutamente normales. Seguimos conversando con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Subsecretario, queremos seguir hablando de hartos temas del sistema penitenciario, armamentos de las policías. ¿Qué va a pasar en las vacaciones con las playas que reclama mucho la gente, que se empieza a trasladar la delincuencia para allá? Pero hacemos una pausa y ya regresamos con eso y mucho más.
en instantes. A través del Buenos Días a Todos, ya son las 11 de la mañana con 6 minutos. Estamos junto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Estamos hablando de la agenda de seguridad, de los anuncios, del avance de la agenda legislativa sobre un tema que es tan relevante. Y estábamos hablando a propósito de la destrucción de armas de fuego, que es una actividad que se ha anunciado el día de hoy. El reglamento también para el uso de cámaras corporales. que también es sumamente relevante. Bueno, hemos tenido incidentes lamentables por situaciones que se alteran esa cámara. ¿Por qué es tan importante que eso tenga un reglamento claro y sea transparente para todos? Sí, lo que se hizo en la mañana fue promulgar la ley que obliga al uso de cámaras corporales por las fuerzas policiales. Esto no era una obligación legal. Uno veía a veces a carabineros con cámaras corporales, claro, y en realidad esas cámaras muchas veces eran del propio carabinero, eran cámaras GoPro, y lo que se ha hecho ahora es legislar. ¿Qué es lo que hace? Las fuerzas carabineros de control de orden público van a estar obligados a tener cámaras corporales. El carabinero del OS7, que lucha contra drogas, o de investigación criminal del OS9, la brigada de robos de la PDI, la brigada de investigación criminal de la PDI, va a tener que empezar a usar cámaras corporales como una obligación legal. ¿De qué le sirve esto, Eduardo y María Luisa, a las policías y a las personas que nos ven? Imagínate que hay un procedimiento policial y se ingresa, a propósito de los allanamientos, se allana un domicilio en el marco de una investigación por narcotráfico. Todo lo que la cámara filma es parte de la evidencia que puede ser usada en el proceso judicial y por tanto mejora la calidad de la información en el proceso judicial y hace más posible tener evidencia y antecedentes que permitan lograr condena. Estas cámaras, de acuerdo a la ley, son cámaras que es un registro audiovisual que se almacena en una nube que no es posible intervenir. No tiene ni una posibilidad el policía de intervenir la cámara. Tampoco el policía determina cuándo empieza a hacer el registro de la cámara, lo hace de manera absolutamente automática. O sea, él no determina cuándo se enciende y cuándo se apaga. Y por tanto no tiene ninguna posibilidad de intervención. Son manejadas por un centro en el fondo. Son manejadas por un centro. Las cámaras en realidad se arriendan. O sea, se compra un servicio que permite almacenar toda esta información en una nube. Está la información disponible para cualquier investigación del Ministerio Público, para cualquier investigación administrativa, eventualmente por algún reclamo de un ciudadano, y se almacena por 2 años. Al término de los 2 años, salvo que haya un requerimiento distinto del Ministerio Público, la información se elimina. ¿Ah? Por lo tanto, durante 2 años está disponible para cualquier investigación de carácter penal o para cualquier investigación de carácter administrativo. Le da más certeza a las policías, le da más seguridad a las policías, le da más transparencia a los procedimientos policiales. Así que sin duda, y en un registro inviolable. Se parte con 4.300 cámaras que van a tener un costo de cerca de 7.400 millones por año. ¿Cuánto? 7.400 millones por año. 7.400 millones de pesos por año el arriendo de ese servicio. Así es. También establece, dice acá el proyecto de ley, una sanción para los funcionarios que modifiquen, oculten, eliminen o alteren de cualquier forma los sistemas de registro y almacenamiento audiovisuales, castigándose con suspensión del empleo en su grado máximo, suspensión de 2 años y 1 día a 3 años y multa de 15 a 20 unidades tributarias mensuales. Sí, se amplió la tipificación del delito de obstrucción a la justicia. Y por tanto, aquel que busque alterar, eliminar, impedir que se use la cámara va a ser considerado que está cometiendo el delito de obstrucción a la justicia con las penas que tú acabas de mencionar. Gendarmería, que es una institución que se ríe del subsecretario, porque Gendarmería ha estado siempre ahí en el tira y afloja, porque el otro día estuvimos con usted también en la entrega de algunos elementos, porque por un lado se cuestiona por algunos sectores la probidad que tenga Gendarmería, toda vez que uno se encuentra con cárcel, con celdas VIP, y uno dice, ¿cómo pasó todo esto? Recientemente se ha hablado de modelos que interceptan las señales de celulares adentro, porque entendiendo que tener un celular adentro está prohibido, es una realidad que esto ocurra, y otros temas como captación de drones y todo lo demás. ¿Cuáles son las novedades para Gendarmería, que es otra arista dentro de la persecución del crimen? Porque las cárceles se convierten en verdaderas universidades. El Observatorio de Narcotráfico de Chile, que se publica, si mal no recuerdo, del año 2015, viene todos los años, viene advirtiendo que una de las grandes amenazas en materia de seguridad para Chile es que las organizaciones criminales tomen control de las cárceles. Esto ocurre en otros países, donde finalmente el control de todo lo que ocurre al interior de la cárcel
es finalmente lo que determina una organización criminal o un líder criminal. Esto es muy relevante porque la gente espera que frente a un delito se aplique justicia. La justicia implica la condena de cárcel y la cárcel es un castigo, no es un premio. Si la organización criminal tiene el control de la cárcel, entonces la cárcel deja de ser un castigo. Y es un lugar donde se reproduce la jerarquía, se reproduce el privilegio y se mantiene el control de la organización criminal. También es parte de la disputa. ¿Quién controla las cárceles, el Estado o las organizaciones criminales? En ese marco se da el apoyo a Gendarmería. Solo darte un dato, ¿eh? Las cárceles que están en Chile están construidas para 42.000 privados de libertad y hoy día tenemos casi 55.000. Construir cárceles es una urgencia. Porque la semana pasada tuvimos aquí al senador Osandón, que criticó mucho y que dijo que el gobierno no estaba dispuesto a construir más cárceles, que era algo... Exactamente, que del mismo gobierno se lo habían dicho y que era algo que urgía para el combate de la delincuencia y el sistema penitenciario. No quiero contradecir al senador, a quien le tengo mucho aprecio, pero le quiero sí recordar que hace una semana atrás, 2 semanas atrás tal vez, el gobierno logró tramitar en el Congreso el proyecto de ley que disminuye los tiempos para la construcción de recintos penitenciarios, para cárceles. Porque el problema es que desde el año 2013 prácticamente no se construyen cárceles en Chile. Desde el año 2013 prácticamente no se construyen cárceles en Chile. Y por lo tanto hay que construir cárceles, pero no podemos demorarnos para construir la cárcel lo mismo que nos demoramos para construir un hospital de alta complejidad. Por supuesto. Que finalmente terminamos demorando 6, 7, 8 años. Chile no puede esperar todo ese tiempo. ¿Y cuándo piensan tener cárceles construidas? Bueno, eso no me quiero meter en la cartera del Ministerio de Justicia, pero sí lo quiero decir es, primero, el gobierno considera urgente construir cárceles. Segundo, hemos tramitado un proyecto de ley para acortar los procesos que permiten construir cárceles y en el marco de la construcción de cárceles consideramos indispensable aumentar la capacidad de Chile en materia de módulos de alta seguridad, porque los líderes de organizaciones criminales tienen que estar en cárceles de alta seguridad. Eso, la segregación, separar a los delincuentes más peligrosos, tenerlos aislados, ¿eso será posible? Eso es posible y es parte de la experiencia internacional, Eduardo. Los italianos que todavía siguen luchando contra la mafia italiana, una de las experiencias de los aprendizajes en materia de lucha contra el crimen organizado a nivel internacional es que a los líderes de las organizaciones criminales, una vez que se les condena, hay que tenerlos en módulos de alta seguridad que permitan su verdadero aislamiento. Claro. Y no desde ahí mantener el control de la organización criminal. Para eso se requieren módulos de alta seguridad. ¿Qué hicimos la semana pasada con el secretario de Justicia, Jaime Gajardo? Mostramos la tecnología que permitió comprar 5.000 millones de pesos que le traspasó el Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia para fortalecer la seguridad de los recintos penitenciarios. Uno de ellos fueron los drones, tecnología para tener drones que vigilen el perímetro de los recintos penitenciarios, tecnología que permiten bajar drones que son usados por delincuentes para ingresar droga, teléfono o armas. También se les proveyó de equipos de escáner, de rayos X para eventualmente a veces ingresan personas con óvulos de cocaína, eso permite detectar los óvulos de cocaína. También se le entregó una serie de equipamientos para detectar fundamentalmente droga y productos químicos. Pero en el marco de esos 5.000 millones que le están dotando de equipamiento a Gendarmería, se hizo el anuncio que el primer trimestre del año 2024 a marzo vamos a tener los primeros 3 recintos penitenciarios de Chile con bloqueo de telefonía celular. Que es una gran noticia. Que es una gran noticia. Bueno, a propósito de esto y del senador Osandón que dijo claramente a propósito de que entraba material de construcción, de que los drones botaban drogas, de que pasaban un montón de cosas de delito y de irregularidades al interior de las cárceles, que había corrupción en Gendarmería y que el Estado no estaba teniendo el coraje para combatirlo. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que la principal amenaza al crimen organizado, estamos hablando de la lucha por el control de las cárceles, hemos hablado de la lucha por el control de los territorios, ¿cierto?, donde se distribuye la droga o por el control de la frontera, pero tal vez la principal amenaza de organizaciones criminales transnacionales es el control de las instituciones. O sea, cuando el crimen organizado empieza a tener el control de las instituciones del Estado, significa que el Estado ya no tiene la capacidad de enfrentarlo. La amenaza de la corrupción es una amenaza presente. Evidentemente, cuando uno entra a un recinto penitenciario, hace un allanamiento masivo como lo ha hecho Gendarmería y saca de ahí 17.000 armas blancas, saca 8.600 teléfonos celulares y saca 40 kilos de droga, entonces uno dice, de alguna manera entraron. ¿Ah? Es cierto que la seguridad de los recintos penitenciarios se vulnera, pero muy difícil que eso se haya hecho sin la colaboración de personas. De eso está consciente Gendarmería. ¿Ah?
O sea, sobre gendarmería, sobre aduanas y sobre nuestras policías siempre va a haber una amenaza de eventual corrupción. Lo que yo le puedo garantizar a los chilenos hoy día, que institucionalmente las instituciones son instituciones que cumplen con la ley. Que dentro de las instituciones hay personas que eventualmente cometen delitos, las hay. Siempre que ha ocurrido eso, las instituciones, cuando lo han detectado, lo han denunciado. Y tenemos funcionarios de distintas instituciones que están detenidos, muchos partes de alguna investigación por la comisión de un delito. Durante el transcurso de este mes, María Luisa, esperamos lanzar dos políticas que son muy importantes. Una, la política nacional contra el lavado de activos, que es muy importante. Creo que en esta materia, en el sector público en particular, tenemos una tarea imprescindible, que es velar por el patrimonio de los funcionarios públicos que tienen funciones de seguridad. Y la segunda estrategia política que se va a lanzar durante este mes es la estrategia de integridad pública, justamente para evitar la corrupción en las instituciones públicas. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Lo último que quiero preguntar, a propósito de la situación de los incendios forestales, que hemos tenido un fin de semana muy intenso. Hablábamos de que fue una buena medida haber tenido ya un avión tanker acá en suelo chileno, no esperar que llegara. ¿Qué otras medidas se toman en pos de aquello? Sí, contarle a las personas primero que efectivamente vamos a vivir meses de alto riesgo. Están anunciadas olas de alta temperatura, por lo tanto, en muchos lugares de Chile durante los meses que vienen vamos a superar los 30 grados de temperatura. En segundo lugar, tuvimos lluvia durante el invierno, por lo tanto vamos a tener pastizales y vegetación seca, y por lo tanto vamos a tener combustible seco, y es probable que esto se combine con viento. Y bueno, y ahí las tres cosas combinadas hacen que muchos territorios de Chile puedan tener un alto riesgo de incendios sobre los cuales perdamos el control. Ha habido muchas medidas de prevención. Lo que sí puedo decir es que tenemos el presupuesto más alto de CONAF de la historia. Tenemos 70 aeronaves contratadas a través de ese plan, en la mayor cantidad de aeronaves, pero más allá de la cantidad de aeronaves, la capacidad de movilizar agua para apagar incendios que tienen estas aeronaves, que llegan cerca de 200.000 toneladas de agua, si mal no recuerdo. Tenemos 311 brigadas contratadas para el combate terrestre de incendios, pero lo más importante es hacer llamado a las personas. María Luisa, prácticamente el 99% de los incendios los inicia algún ser humano. Algunos por negligencia, otros de manera intencional. De manera intencional, según los estudios que ha hecho CONAF a nivel nacional, un 31% de los incendios son generados de manera intencional. En algunos territorios esos porcentajes son más altos, en otros son más bajos, pero el promedio de Chile es que el 31% de los incendios son iniciados de manera intencional. O sea, hay una persona que intencionalmente inicia un incendio que puede tener consecuencias desastrosas, porque una vez que se pierde el control de ese incendio va a quemar viviendas, eventualmente van a morir personas, van a morir animales. Por lo tanto, pedir a las personas ayuda. Primero, porque cuando hay altas temperaturas, normalmente se solicita que se suspendan actividades productivas. Hay veces que el incendio parte por una faena forestal, parte por alguien que está usando una herramienta o que está haciendo una quema que considera programada y que pierde el control. La ayuda de las personas es indispensable en materia de incendio. Y segundo, la denuncia, porque si alguien tiene antecedentes, tiene información de que se está iniciando un incendio de manera intencional, tiene que denunciar. Entonces, ayuda de las personas, pero el Estado ha tomado todas las medidas necesarias para poder responder frente a la eventualidad. Estamos más incendio. preparados que años anteriores. Estamos más preparados que años Perfecto, anteriores. subsecretario, muchas gracias por darse el tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy apretada y por hablar en extenso con nosotros. Que esté muy Muchas bien. gracias a ustedes. Oiga, y que no iba a matinales. Y que no iba a Nos matinal. contaba que le había hecho el quito los matinales. Tengan cuidado, me puede gustar. Le voy a gustar. Muchas gracias por Lejos. acompañarnos, subsecretario. Nosotros hacemos una pausa.